Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, se alzaba en medio del lago de Texcoco como una de las ciudades más impresionantes jamás construidas. Sus templos elevados, sus mercados, sus canales y sus calzadas eran testimonio de un sistema político y económico perfectamente organizado. Para quienes la veían por primera vez, parecía una ciudad surgida de un sueño. Para quienes vivían en ella, era el centro del mundo, el lugar donde los dioses y los hombres se encontraban. Pero a comienzos del siglo XVI, ese mundo iba a enfrentarse a una fuerza desconocida. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, no lo hizo como un simple explorador. Venía acompañado de intérpretes, soldados, caballos y armas nunca vistas en Mesoamérica. Pero su mayor fuerza no fueron los españoles, sino las alianzas indígenas que logró forjar. Muchos pueblos mesoamericanos, sometidos por los mexicas, vieron en Cortés una oportunidad para cambiar el equilibrio del poder. Tlaxcala, Totonacapan y otras ciudades-estado aportaron miles de guerreros, sin los cuales ninguna campaña habría sido posible. Esta parte de la historia rara vez se narra con claridad, pero fue decisiva. El primer encuentro entre Moctezuma y Cortés quedó registrado desde dos perspectivas distintas. Las crónicas españolas hablan de un recibimiento majestuoso. Los códices indígenas describen tensión, incertidumbre y advertencias de los sacerdotes. Para los mexicas, los recién llegados representaban un peligro, pero también un enigma. Creían que observar y entender al enemigo era más sabio que atacarlo de inmediato. Esta decisión, interpretada como prudencia, terminaría siendo fatal. Cuando los españoles se atrincheraron en el palacio de Axayácatl, la tensión aumentó. La matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado, mientras Cortés estaba fuera, desató el caos. Miles murieron durante una ceremonia religiosa. La respuesta mexica fue inmediata. El pueblo entero se levantó contra los invasores. Moctezuma murió poco después, y los españoles tuvieron que huir en lo que la historia conoce como la Noche Triste. Sangre, lluvia, confusión y cuerpos cayendo en los canales marcaron aquella noche que cambiaría el destino de América. Pero Tenochtitlán no cayó entonces. En realidad, su resistencia apenas comenzaba. Los mexicas reorganizaron sus defensas bajo el mando de Cuauhtémoc, el último tlatoani. Reconstruyeron puentes, bloquearon accesos y se prepararon para un asedio prolongado. Sabían que la ciudad no podía ser tomada fácilmente. Tenían agua, comida, armas y el conocimiento perfecto del terreno. Lo que no podían prever era la llegada de la viruela, una enfermedad desconocida que se propagó con rapidez devastadora. Las crónicas indígenas describen días enteros en que las calles quedaban en silencio, no por la guerra, sino por la enfermedad. El asedio final duró casi 3 meses. Los españoles destruyeron sistemáticamente las calzadas y los canales, cortando los suministros, mientras sus aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, atacaban sin descanso. Las batallas eran casa por casa, templo por templo. Los mexicas resistieron con una fortaleza increíble pese al hambre y al cansancio. Incluso cuando la ciudad estaba en ruinas, Cuauhtémoc se negó a rendirse. Su captura ocurrió cuando intentaba escapar en una canoa. Según los relatos, pidió a Cortés que lo matara, pues no había podido defender su ciudad, pero fue llevado prisionero. Cuando Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521, no fue solo una derrota militar, fue el final de un mundo, pero también el comienzo de otro. Sobre las ruinas mexicas se levantó la Ciudad de México, mientras templos, ídolos y manuscritos eran destruidos o escondidos. Sin embargo, la cultura mexica no desapareció. Sobrevivió en la lengua náhuatl, en las tradiciones, en la gastronomía, en los códices que quedaron y en la memoria de millones de descendientes. Bajo las avenidas modernas aún descansan muros
plazas y caminos antiguos. Cada excavación revela una historia que contradice la versión simplificada que durante siglos se repitió. La caída de Tenochtitlán no fue un enfrentamiento entre dos culturas, sino un conflicto complejo, con múltiples pueblos, alianzas, traiciones y decisiones que cambiaron el continente para siempre. Comprender su caída es comprender el nacimiento del mundo hispánico en América. Y también es recordar que, incluso en derrota, los pueblos indígenas demostraron una resistencia y una profundidad cultural que ningún imperio pudo borrar. La historia completa no cabe en un libro, pero sí en la memoria de quienes desean conocerla sin adornos ni silencios. ¿Conocías esta versión real de uno de los momentos más importantes de nuestra historia? Descubre más relatos de nuestras raíces.